Buenas noches, amados hermanos y amigos que nos escuchan en este momento. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar una vez más comentando la palabra del Señor. El día de hoy, de acuerdo al calendario bíblico que llevamos de lectura en la Casa de Oración Heraldos del Reino, corresponde leer y comentar al profeta Zacarías en el capítulo 9. Agradecemos a todos la amabilidad que tienen para sintonizarnos. Primeramente quiero dar gracias a Dios y también saludar a mi familia que me acompaña en los comentarios de este día, comenzando por José David, que nos ayuda en los controles. José David, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Buenas noches, Dios les bendiga. De igual manera también le doy la bienvenida a mi hija Ceci, que también nos acompaña y nos apoya con los comentarios de la palabra del Señor. Ceci, Dios te bendiga. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. De igual manera agradezco grandemente el apoyo de mi esposa, que igual nos acompaña en esta noche y también nos estará apoyando con sus comentarios. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Dios gracias por escucharnos. Gloria a Dios. El de la voz, quien les saluda, David Ramírez, a sus órdenes. Iniciamos los comentarios del capítulo 9 de Zacarías. Y yo quisiera mencionar que en los primeros 8 versículos de este capítulo, el profeta está refiriendo una decisión que el Altísimo, nuestro Dios, ejecutará en toda una región. Todas estas ciudades que se mencionan en estos 8 versículos, como lo son Adrac, Damasco, Amad, Tiro, Sidón, Ascalón, Gaza, etcétera, forman parte de la región de los fenicios. Veremos en los versículos 9 en adelante que Dios promete la restauración y bendición de su pueblo, y se ha propuesto tomar venganza de su pueblo sobre todas esas ciudades ya mencionadas, por muchas cosas que ellos han estado haciendo a lo largo del tiempo en contra del pueblo de Israel, como lo son las burlas, el orgullo, el desprecio, la arrogancia, la excesiva confianza en las riquezas, en su sabiduría, como es el caso de Sidón. También por no reconocer que el Dios de Israel es un Dios santo y temible, poderoso, por no reconocer que el Dios de los ejércitos es el que está para defender a los que ofenden a su pueblo. Los filisteos, con gran soberbia, desde siempre se constituyeron en los más grandes enemigos del pueblo de Dios, Israel. La historia universal nos dice que después de la conquista de Alejandro Magno, no se volvió a mencionar, no se volvió a saber nada de importancia, nada relevante de este pueblo, los filisteos. Dios cumplió su palabra. No importa en el caso de estas ciudades qué tan fortificadas fueran. Por ejemplo, la ciudad de Tiro, que por su ubicación, por su fortaleza económica, podría considerarse militarmente invencible. Sin embargo, la sentencia de Dios ya estaba contra esta ciudad y las ciudades vecinas. A su debido tiempo, todo llegó a su cumplimiento. Tanto Tiro como las demás ciudades recibieron la sentencia que Dios había mencionado y todo fue cumplido en su momento. Y es que Dios mismo dice que quien toca a Israel, quien toca a su pueblo, lo hace como si tocara la niña de sus ojos, de los ojos de Dios. Así es el amor de Dios por su pueblo. Aunque esto no significara que su pueblo amado estuviera precisamente haciendo lo correcto a los ojos de Dios. Más bien fue su misericordia, fue el amor de Dios manifestado, fue su fidelidad y por amor a Él mismo y a su santo nombre que prometió bendecir, cuidar y proteger a su pueblo escogido. Amén. En estos versículos del 1 al 8 me llama la atención, y es mi comentario, que las ciudades que se mencionan ciertamente son filisteas, pero el castigo por el cual incluso no se le ha hablado aquí, sino incluso en profetas anteriores como Jeremías, como Ezequiel, como el propio Amós llega a mencionar, es el hecho de que
son ciudades que se ensorbecieron por encima de Israel. Son ciudades que en su momento despreciaron a Israel, lo hicieron de menos. Y esta fue la actitud que permaneció contra el pueblo. Y es por ello que el castigo hacia la ciudad de estas ciudades es de esta manera. Eli, yo creo que tú has preparado algo ahí con respecto a estas ciudades. Menciónanos, amplifican un poco más, no sé, la ubicación o algo que tienes respecto a estas ciudades, que son varias. Es una región fenicia y ahí están incluidos también lo que propiamente son los filisteos. Así es, en el versículo 9:1 de este capítulo se menciona el territorio o la tierra de Hadrac. Este territorio se encuentra al norte de Siria y ahí está incluido Damasco y Hamat. Este último significa, la tierra de Hamat en su nombre original significa incierto. Y esto actualmente es llamado Tel el Afis en la llanura de Alepo. Y para los que hemos estado oyendo noticias alrededor del mundo, desde el 2013-2010 ha habido problemas en esta parte del mundo, sobre todo en Alepo, que se encuentra en Siria. Entonces, Hadrac, Damasco y Hamat eran territorios, ciudades de lo que hoy es actualmente el país de Siria. Estaba habitada en esa época hace unos 10 años, de 4.6 millones de personas, y era la ciudad la tercera más poblada, solo siendo seguida por la ciudad de Damasco. Y estas ciudades hoy se encuentran en ruinas debido a que ha habido guerra civil y terrorismo prácticamente por el partido islámico o el grupo armado islámico llamado ISIS, que ha bombardeado constantemente la ciudad. Estos pueblos son de cultura, de religión islámica, y entonces entre el pueblo islámico hay algo que le llaman la Shaira, que es la guerra en contra de todo aquel que no tiene como Dios a Alá. Entonces entre ellos mismos han hecho esa guerra y se han bombardeado todos los sitios históricos de esta ciudad hasta quedar en ruinas. ¿Sí? No hay doctores, no hay maestros, no hay escuela, y eso ha provocado un abandono de la ciudad y se ha hecho un éxodo en Siria, principalmente en Alepo. La ciudad está destruida, los padres han abandonado a sus hijos y esos hijos han tenido que recurrir a ser adoptados, ayudados por medio de los países que están alrededor de ellos, como son Turquía, y muchas veces estas personas mueren de frío, congelados en el invierno, al huir caminando por todos esos países con el afán de llegar a Europa y tener una mejor vida. El caso es que ni la ONU ni las organizaciones internacionales han logrado hacer nada en estos territorios, y en estos territorios se vive mucho sufrimiento. Sin duda la palabra dada por Dios se ha cumplido y se ha seguido cumpliendo. Y también tenemos en el versículo 6, se menciona Ashdod, Filistea, Gaza, Ascalón en el versículo 5, Ecrón, y todas estas ciudades forman parte de lo que sería la Pentápolis filistea que se menciona en Josué 13:3. Aquí se nos mencionan estas ciudades. Ellos eran ciudades filisteas que no pudieron conquistar el pueblo de Israel, y en un momento dado en la época de Josué fueron anexando algunos habitantes, y luego fue dado sentencia, como decía Ceci, desde Jeremías, Ezequiel, Amós, de que serían destruidas a causa de ser enemigos del pueblo de Israel. También se menciona las ciudades como Tiro y Sidón, ellas se encuentran en el Líbano. Y estas ciudades son ciudades que se consideraban muy sabias, muy difíciles de acceder, porque se encontraban situadas a la orilla del mar, casi entre aguas, y que se dice que nadie pudo destruirlas, sino solamente Alejandro Magno, después de que las sitió durante 7 meses y con
rocas que estaban cercanas a ella, logró hacer una calzada, que era una especie de rampa con la cual llegó con sus caballos y prendió a fuego la ciudad. Entonces podemos ver que estas ciudades, tanto de Siria, tanto de Líbano como de Filistea, eran ciudades o países enemigos totalmente de Israel, desde la época que Israel trató de cruzar del río Jordán hacia el lado de lo que es Canaán, porque no la querían en sus territorios. Entonces el Señor venga a través o da palabras que fueron cumplidas tiempo después de estas profecías. Gracias, Eli, por importantes comentarios y valiosos datos que nos afirman cómo la profecía del Señor se ha ido cumpliendo. Bien, esto es lo que comentamos respecto a los primeros 8 versículos, y a partir del versículo 9 el tono de la profecía cambia. Primero el juicio sobre estas naciones, la sentencia sobre estas naciones, pero a partir del versículo 9 el profeta o la palabra de Dios es dirigida a Sión y dice: da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y aquí la invitación es a la ciudad, al pueblo de Dios, a celebrar con alegría, con voces de júbilo, porque viene su Salvador. Notemos aquí las características de este Salvador. En este versículo 9 vemos que lo califica y le da el título de justo, salvador y humilde. Y Zacarías 2 ya había dicho que el Señor sería para la ciudad de Israel como un muro de fuego alrededor de ella, y que estaría en medio de ella. Zacarías 2:5 ya empieza a hablar de que Dios será el protector de esta ciudad, que Él los va a guardar. Y este versículo que leemos en Zacarías 9:9, lo podemos también comparar con Mateo 21:5, que dice: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y humilde y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Desafortunadamente, cuando el pueblo esperaba con ansias vehementes el cumplimiento de esta profecía, lo estaba esperando de una manera tal como que ellos se lo imaginaban de una manera diferente, pero la rebeldía, la incredulidad, la desobediencia de ellos los cegaron, y de tanto esperarlo, tanto tiempo que estuvieron esperando, no lo pudieron reconocer cuando Él realmente vino a la tierra, como ya nosotros conocemos. Así es, como tú lo dices, este versículo lo podemos comparar con Mateo 21:5, donde podemos ver claramente que la profecía se cumple y se refiere a la entrada triunfal de Israel. ¿Sí? A la entrada triunfal que tuvo Jesús cuando montó en el pollino y entró a la ciudad de Jerusalén. Este pasaje es muy conocido debido a que el pueblo infundido con el ánimo de ver a Jesús entrar, dice la Biblia que volcaba sus mantos y con palmas la ponían sobre la tierra para que Jesús pasara, y al mismo tiempo cantaban víctores, hurras, hosana el que viene en el nombre del Señor. Entonces nos podemos dar cuenta que esta profecía se cumplió ese día. Sí, ese rey prometido ya había llegado, había venido, estaba en medio de ellos, y esta es una celebración triunfante a la cual el gobierno que tenía en ese tiempo Jerusalén, que era el dominio romano, no podía comprender, porque para ellos un burro, un asna, aunque fuera un animal legítimo, de sangre real o una buena montura, lo veían como algo que no tenía valor. Para ellos, en cambio, era montar sobre grandes caballos, corceles de pura sangre, y eso para ellos era la majestad del ser rey. Entonces podemos ver el contraste de lo que el hombre piensa y ve en su mentalidad, de lo que es venir de un linaje real, y el concepto que Dios marca en Jesús de ser el hijo del gran rey. Así es, desafortunadamente ellos no entendieron
el concepto de guerra que había en ese momento, el contexto. Repito, el pecado y la desobediencia y la rebeldía los había cegado, porque en el versículo 10 la profecía era que el Señor iba a destruir a los carros y a los caballos de Jerusalén. Y aunque dice aquí Efraín, recordemos que Efraín ha sido una forma de nombrar no tan solo a la nación de Israel, sino muchas veces también para especificar la región del reino del norte. Y dice que va a destruir los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. En el versículo 9 de este capítulo 9 vimos que el Señor está presentado como un rey, pero viene con las características de justo, salvador y humilde. Y en este versículo 10 habla dos conceptos. Dice que Él va a hablar paz, o sea que Él viene como pacificador, y que su señorío se va a establecer prácticamente en toda la tierra, de mar a mar, hasta los fines de la tierra. Entonces está hablando de un rey pacificador, pero también está hablando que su señorío será para toda la eternidad y para conocido en toda la tierra. Y es que ellos esperaban, como dice Eli, a Jesús de otra manera. Sin embargo, Él entró montado en un pollino, hijo de asna, y los que pudieron entender, o aquellas naciones que sabían de los términos y las condiciones bélicas, sabrán que cuando los reyes iban a la guerra, montaban en caballos. Eso era algo, así era la costumbre, así era la forma más que nada. Cuando un rey venía montado en un asno, significaba que venía en son de paz. Algunos habíamos pensado que el que viniera montado en un pollino, hijo de asna, representaba la humildad. Sin embargo, yo creo que más bien se refiere a su característica de pacificador. El Señor nos dio en otros momentos las grandes señales de humildad. Para mí, en lo personal, me marca la parte de su humildad cuando Él lavó los pies de sus discípulos. Cuando Él lavó los pies de sus discípulos, y cuando Él siempre dijo que venía a servir. Él vino a servir y no a ser servido. No necesito más para comprender la humildad del Señor. Entonces, en esta ocasión, cuando Él viene montado en un pollino, viene mostrando su carácter de pacificador. En este versículo igual encontramos, como bien comentaba mi papá en la segunda parte del versículo, que Él dominará de mar a mar. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que el pueblo de Israel en ese entonces clamaba, buscaba un rey que trajera la paz hacia su territorio. Está refiriéndose de mar a mar, contemplando lo que es el mar Mediterráneo y el mar Muerto. El mar Muerto es aquel que se encuentra cerca de las ciudades de Judea, Hebrón, Belén, y el mar Mediterráneo es el que se encuentra justamente cerca de las ciudades de Gaza, Ascalón, las ciudades filisteas. Desde una extensión de un mar hasta el otro, todo lo que contempla esa extensión de tierra en Judea, lo que es Judea, este pedazo siempre ha sido de mucho conflicto, de mucho problema o pleito, debido a las guerras que se tenían entre las ciudades israelitas y las ciudades filisteas. Y esto era lo que justamente el pueblo clamaba, un rey que desde donde estaban los filisteos, y aun cuando en la tierra donde estuvieran ellos, pudiera dominar esa paz, pudiera traer esa paz, pudiera traer esa justicia, y que prevaleciera para que ellos ya no siguieran en esa situación de conflicto, en esa situación de guerra, en esa situación de siempre un pleito, por así decirlo, sino que trajera la gran esperanza que ellos tenían, el poder vivir en paz. Esto es a lo que se refiere el dominio de mar a mar, que era contemplar desde el mar Mediterráneo hasta lo que es el mar Muerto.
Amén. Y continuando con los versículos, llegamos al verso 11, donde dice: por la sangre de tu pacto. Y esto me llama mucho la atención al darnos cuenta que esto probablemente se refería a Dios que estaba actuando hacia Israel y mencionando la luz de la sangre del pacto que se había efectuado en Moisés a través de las leyes y todas las ordenanzas en Éxodo 24 del 1 al 8, y también refiriéndose a la sangre del pacto que habría de derramar el Cordero pascual, el Cordero genuino, la sangre, el sacrificio que sería derramado, como dice el libro de Hebreos, desde una vez y para siempre. Y esto se refiere a Jesús. Entonces, mientras Israel regresa a Dios, Él regresará con ellos y les rescató como si estuvieran atrapados en una cisterna seca. Recordemos que varias veces el Señor le reclama en Jeremías y con otros profetas que le habían dejado a Él pozo de aguas vivas y habían cavado para ellos cisternas secas, cisternas rotas que no retenían el agua. Entonces es a través de la sangre del pacto que Jesús derramó en la cruz del Calvario que se recuerda el pacto hecho con el pueblo a través de Moisés y sus ordenanzas, y es esta sangre la que nos lleva a esa nueva dimensión, y es lo que está mencionando Zacarías. También dice en el versículo 12: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Y esto se debe que debido a la promesa fiel, aún los prisioneros tenían una esperanza. Ellos recibirían ánimos a través de la promesa de Jesús y regresarían a la fortaleza. Esa fortaleza que era un tanto en el sentido de una fortaleza militar, pero también una fortaleza espiritual que obtendrían a través de regresar al Señor mismo, volverse a Él como a Él les había pedido que lo hicieran en los capítulos anteriores. Volveos a mí. Muchas veces el Señor habló al pueblo y le dijo: vuélvanse a mí, reconozcan su pecado. Y aquí nos podemos dar cuenta que Dios no solo es un Dios que se complace en juzgar a su pueblo, sino que es un Dios que quiere restaurar. Y es a través de esa paz hecha en la cruz del Calvario, por medio del sacrificio vivo, de la sangre vertida de Jesús, que ellos podían tener esa paz. Como David, tú decías, Jesús es ese Señor y ese Rey de paz. Bien, el versículo 15 me llama mucho la atención en la expresión que dice que ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda. Esa parte me llama mucho la atención porque esto es de acuerdo a las formas antiguas de luchar, de pelear. Hagamos memoria de David cuando usó su honda para lanzar una piedra en contra de Goliat. Sin embargo, Goliat no tuvo la oportunidad de lo que aquí se menciona, de devorar y de hollar la piedra de la honda. ¿Por qué? Porque cayó muerto. Pero el pueblo de Dios dice que Él, Jehová de los ejércitos, será su amparo, y el pueblo del Señor va a devorar y va a hollar las piedras de la honda. Esto quiere decir que no harán blanco en el pueblo de Dios y tendrán la oportunidad, el pueblo del Señor, de pisotear las piedras que le lanzarán sus enemigos. Sin embargo, ellos errarán porque el Señor los va a estar amparando, el Señor los va a estar librando. Por eso dice también que beberán y harán estrépito como tomados de vino, porque ellos saltarán de gozo y de alegría por la victoria que Dios le va a dar, porque esta es su promesa. Amén. Luego en el versículo 13 podemos ver que dice: porque he entensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Esto fue parcialmente cumplido, esta profecía, porque tenemos que en el tiempo de los macabeos, cuando Dios le permitió que los judíos se levantaran para luchar contra los sucesores del imperio de Alejandro Magno, ya que a través de la muerte repentina de Alejandro Magno, siendo muy joven, su imperio y su gloria se vio truncada. Entonces el pueblo de Israel utilizó eso, y lo podemos checar en los anales de la historia, para que se levantaran a luchar contra ellos, y hubo un grupo llamado macabeos que se levantó para pelear en contra de los que habían sido sucesores
de ese imperio. Sin embargo, esto se cumplió solo parcialmente y al parecer este arco que ha sido entensado todavía tiene una promesa que está por cumplirse y esperamos que en el futuro así sea. Sin embargo, este cumplimiento aún está por venir. Tal vez cuando el mundo entero se levante en contra de Israel y Judá se levante para pelear a favor de su nación. Y luego seguimos con el versículo que dice: Jehová el Señor tocará trompeta. En este versículo nos podemos dar cuenta que es la idea de que el Señor mismo es el que conduce a su pueblo a la batalla. Él como el capitán y el general, y también como aquel que levanta la trompeta para hacer excitar a su pueblo a la guerra. Entonces dice que en tanto en la Biblia como podemos darnos cuenta que en la Biblia y para los musulmanes en el Corán, también ahí hay una idea de algo que se llama la guerra santa. Dios levanta a su pueblo para pelear contra aquellos que se han levantado contra Dios mismo y contra su pueblo mismo. Y vemos una similitud en las personas que profesan la religión islámica, y ellos también se levantan en algo que se llama, como yo dije hace rato, Shaira, que es la guerra contra todo aquel que no adore a su Dios, o la yihad sagrada que le llaman también. Pero hay una gran diferencia entre la idea de la guerra que levantan los musulmanes y la guerra que manda Dios a pelear. Solo Jesús lleva a cabo esta guerra santa, y como decíamos en versículos anteriores, es por medio de la paz hecha con su sangre que logró ganar esa batalla. Contrario a lo que el mundo en ese tiempo pensaba y lo que actualmente el mundo piensa, esta guerra está ganada desde el pasado a través del derramamiento de una sola sangre, y esa es la sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario. Así que nos podemos dar cuenta que este Rey de paz ha venido a hacer la paz sin hacer la guerra, o que la guerra que Dios hizo por medio de Jesucristo es una guerra que no cabe en la mentalidad del hombre, sino que es solo a través del amor y el perdón y el sacrificio de Jesús que fue ganada esta guerra. Amén. Y en ese tiempo, para la futura restauración del pueblo de Dios, la profecía termina con algo muy hermoso. Dice que el pueblo del Señor va a relucir como las piedras en una diadema y serán enaltecidos en su tierra. El último versículo del capítulo anterior, del capítulo 8, dice que cuando la gente de las naciones vean a un judío, se van a acercar a él, a uno que sea del pueblo de Israel, se van a acercar a él y van a decir: yo quiero ir contigo. 10 personas se le estarán acercando a cada judío y le dirán: yo quiero estar contigo, yo quiero estar allá porque yo veo que la presencia del Señor está contigo. Y esa presencia del Señor hará lo que dice aquí el versículo 17 de este capítulo: que el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Habla de la prosperidad, habla de alegría, habla de paz, y todo por la presencia del Señor. La presencia del Señor traerá la prosperidad, la estabilidad en la nación de Israel, y en el reino milenario también la paz y la estabilidad, porque estará gobernando Jesucristo, y esa paz traerá para ellos excelente prosperidad, pero para ellos en el tiempo milenario. Pero hoy para ti, amado oyente que me escuchas, la promesa es presente. Si tú tienes la presencia del Señor, todo en tu vida toma un giro, todo en tu vida y todo lo que te rodea toma la bendición del Señor. Todo es prosperado, todo Dios lo trastorna, pero un trastorno de acuerdo a su voluntad. Es decir, pone orden, trae orden a tu vida, trae bendición. Eres como una diadema, una piedra en una diadema reluciendo delante de las demás personas. Esta es la bendición del Señor cuando tenemos su presencia en nuestras vidas. Amén. Y como decías, ese reinado milenial lo podemos encontrar también en los versículos de Oseas 2 del 21 al 22 y en Joel 2:19. Cuando Dios viene a nuestra vida y lo cambia, lo malo que parece ser que en nuestra vida es transformado en bendición, es transformado de tal forma que llegamos a ser belleza para otros.
Lo que antes fuimos, ya hoy no lo somos. Así que en ese reinado milenial tenemos la esperanza de que el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Pero hoy vivimos la fe en Jesús. Y Él es nuestro trigo y nuestro vino, que nos alegra y nos hace hermosear el rostro. Dios te bendiga en esta preciosa noche. Te agradezco que nos hayas oído, que hayas abierto las puertas de tu casa para que de una forma sencilla puedas oírnos acerca de lo que son los comentarios de Zacarías 9. Te invito a que visites nuestra página web Heraldos del Reino y también nuestra página en Facebook, que te suscribas, que le des like, que le des me gusta, y también nuestro canal en YouTube, para que puedas seguir recibiendo las notificaciones y los avisos de todas las publicaciones que vayamos subiendo por amor al Señor y de una forma en la que todos podamos ser edificados. También esperamos recibir tus comentarios, tus saludos. Te amamos donde quiera que tú estés, amamos a tu familia y sabemos que Dios tiene un propósito para ti, así como lo tiene para nuestras vidas, y esperamos que Él cumpla todo lo que tiene planeado para ti. Que Dios te bendiga y muy buenas noches. Dios los bendiga. Nos despedimos, amado auditorio, con la invitación a continuar leyendo la palabra del Señor, fortaleciendo nuestra fe, perseverando en el Señor y firmes y adelante en el nombre de Jesús. Amén.